noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. El plan económico de Pedro Sánchez pasa por una subida masiva de impuestos a las rentas más altas. Se vuelve a demostrar que lo que el socialismo pretende es convertir a los ciudadanos en dependientes del Estado. Sánchez ha logrado en parte que no se hable de su plan económico porque se ha centrado en otras cuestiones como la exhumación de Franco. Lo que mucha gente parece ignorar es que para que haya un sistema público garantista, un sistema fuerte, es necesario que el sector privado genere riqueza. Decídmelo vosotros, ¿qué hago? O sea, yo ya no sé ni qué hacer, señores. No sé ni qué hacer, es que me están dando las ganas totalmente de coger las maletas e irme a tomar por culo. O sea, señores, este vídeo va a ser un poco incorrecto porque realmente va a ser un desahogo. Normalmente soy más serio, pero hoy toca desahogarse porque es que hay que desahogarse. Normalmente no veo la tele porque me pongo literalmente enfermo ante tales niveles de ineptitud y de demagogia, así que prefiero ahorrármelo en salud y no pongo la tele. Pero cuando me meto en Twitter y veo que ya no solo van a subir los impuestos de sociedades, el impuesto al diésel, vamos a gravar a las empresas tecnológicas. No vaya a ser que avancemos como país, ¿no? Vamos a invertir en los negocios de burros, que tienen mucho futuro. Sí, vamos a invertir en los carros de burros, sí. Es la tecnología, señores, la jodida tecnología. No, vamos a gravar a las empresas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo vamos a convertirnos en potencia en ese sentido, no? ¿Cómo vamos a incentivar que vengan aquí empresas tecnológicas a querer invertir y crear empleo en nuestro país? No. Vamos a crear empleos de burros, sí, carros de caballos, sí. Vamos a dedicarnos a eso, sí. Yo creo que tiene mucho futuro. Madre mía, señores, madre mía. Cuando he visto que se plantean desde el gobierno subir el IRPF a las rentas altas hasta el 52%, os lo juro que me ha entrado en el cuerpo el dengue, la malaria y me ha picado un tábano. O sea, fijaos que yo cuando estaba Rajoy he criticado estos tipos de gravamen que ya de por sí eran altos y ahora me viene el señor Sánchez, el presidente más inepto, sin lugar a dudas, de toda la historia de la democracia. Sí, señores, y fijaos que estaba difícil. Rajoy, Zapatero, o sea, ¿cómo iban a superar a Zapatero? Te llega Sánchez y te lo supera, señores, te lo supera. O sea, vamos. Yo creo que este país encarna absolutamente todo lo que yo nunca haría en materia económica. Absolutamente todo. Os prometo que no sé cómo cojones lo hacen. Y yo, fijaos que con Rajoy estaba mosqueado. Estaba mosqueado porque Rajoy a nivel económico, vamos, de liberal tenía lo que yo de africano y solo tengo el nabo. Pero es que en los pocos meses que lleva Sánchez en el poder, me siento literalmente a diario como si me estuvieran dando patadas en los huevos. Pero literalmente, es que me están echando del país. O sea, de verdad, yo quiero mucho a este país, le quiero mucho, pero lo siento mucho, me estoy planteando seriamente irme. Pero muy seriamente. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo solo digo una cosa, señores, esta demagogia muy bonita que se la come cualquier ignorante que no tiene ni puñetera idea en materia económica, sí, es maravillosa, pero se la va a comer el ciudadano medio. El que lo va a pagar es el ciudadano medio. Sí, vosotros seguid con vuestra demagogia. Estas subidas de impuestos las van a pagar los ricos, las altas rentas, los grandes empresarios, las grandes empresas, el enemigo, lo van a pagar ellos. Sí, ya veréis qué risa cuando el gran empresario coja su empresa y se vaya. Ya veréis qué risa cuando venga el rico y se vaya, porque pueden irse. El que no se puede ir es el ciudadano medio. Y ya veréis qué divertido cuando se vayan las grandes empresas. Ya veréis qué divertido cuando se vayan esos ricos tan malos, malosos, a ver quién paga todo el derroche público que quieren plantear ustedes. A ver quién paga. Cuando se vayan los ricos, ¿quién pasarán a ser los ricos? El ciudadano medio. ¿Quién va a pagar esos impuestos? El ciudadano medio. Las grandes empresas, ¿qué van a pagar las grandes empresas? Esos impuestos se van a trasladar al cliente. ¿De verdad creen que las grandes empresas son aquí monjitas de la caridad? ¿De verdad creen que los millonarios son monjitas de la caridad? ¿Que son ONGs, cajeros automáticos? A esta gente si la puteas se va. El dinero no entiende de banderas. Para este gobierno siempre se gasta muy poco y usted siempre gana mucho. Lejos de incentivar la inversión para que vengan empresas a invertir en nuestro país, darles un entorno atractivo para que generen empleos, ¡no!
¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por Dios, vamos a asustarlas. Que se vayan a otros países, que esos países están absolutamente encantados de recibir esas grandes empresas y que generen empleo en esos países. Nosotros no, nosotros vamos a montar una cuadra de burros y vamos a vivir eternamente del turismo y de la estacionalidad. Y por Dios, fomentar el emprendimiento, fomentar la ambición, las ganas de crecer. No, por Dios, ¿cómo se les puede ocurrir? En este país todos tenemos que ser igual de pobres. Todos, no te vamos a dar ni una sola oportunidad de crecer. No vas a tener ambición de poder volverte millonario, no. ¿Cómo se te ocurre eso? No, no. Tú tienes que ser igual de pobre que el resto, que es al fin y al cabo los que nos dan votos. Esos son los que nos dan votos. Tenemos que mantener a todo el mundo pobre, comiendo de nuestra demagogia, haciéndolos dependientes del Estado para que así nos voten. Señores, tengo 23 años y soy dueño de una startup. Y creedme que me dan ganas de todo menos de quedarme en este país. Porque en este país no se me permite crecer. En este país no se me da ambición para crecer. Y hay un montón de países que estarían deseando recibir mi dinero. Lo estarían deseando. ¿De verdad no se dan cuenta que el autónomo no es un cajero automático? ¿Que no es un sparring al cual se le puede golpear eternamente? ¿Que hay que ayudar a esos autónomos? ¿Que hay que darles facilidades? Porque al fin y al cabo es la figura jurídica, digamos, que más representativa en este país. Sí, señores, las pequeñas y medianas empresas. Pero no, vamos a putear a estos autónomos, sí, puteémosles, que hay que pagar el gasto clientelar de todos los que nos han apoyado para estar en el gobierno, por Dios. De verdad, o sea, yo he llegado a un punto en el cual he perdido toda esperanza en el futuro a nivel económico de este país. Lo veo muy negro, muy pero que muy negro, no veo futuro, no lo veo. Y lo van a pagar el ciudadano medio, lo va a pagar. Esta demagogia la va a pagar el ciudadano medio, porque las grandes empresas se van a ir, las grandes rentas se van a ir. La inversión extranjera no va a venir. Y cuando estas rentas altas se vayan, ¿saben quién pasará a ser, los que ganan mucho? El ciudadano medio. Y así se continuará eternamente empobreciendo a la población. Siempre es el mismo discurso. Es que gastamos poco, subimos los impuestos y recaudamos menos. Es que estamos gastando más poco. Venga, hay que subir más los impuestos porque hemos recaudado menos de lo esperado. Más impuestos, venga, más destrucción de empleo. Mientras tenemos a países como Irlanda que están atrayendo un montón de empresas grandes, que están generando muchísimo empleo, que están dando movimiento económico al país. Aquí, como os digo, el futuro es montar una cuadra de burros. ¡Una cuadra de burros! De verdad, la demagogia que se está haciendo se va a pagar muy, pero que muy cara. Y a mí lo que más me duele es que miras el debate político que hay a nivel de medios y lo que preocupa es el máster de no sé quién, el doctorado de no sé quién, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero no importa políticas serias de incentivo económico, de estímulo económico. No, vamos a gastar más. ¿Qué puede salir mal? Ya se intentó con Zapatero. Políticas keynesianas de gasto. ¿Qué puede volver a salir mal? Vamos a hacer aeropuertos en los cuales no pasan aviones, trenes en los cuales no hay pasajeros, aceras que no hay que cambiar. Pero bueno, estamos generando empleo público. Sí, empleo público que se sostiene a base de ahogar a los autónomos, a base de ahogar a las pequeñas y medianas empresas. Es empleo público maravilloso. Es empleo público que destroza empleo privado. Realmente lo que sostiene el sistema público. Quieren tener una educación pública maravillosa, quieren tener un sistema sanitario público maravilloso, pero también quieren ahogar al sector privado. ¿Cómo vamos a dejar al sector privado que gane dinero? Me he hartado de decirlo. Para tener un sistema público sólido, lo primero que hay que tener es un sistema privado fuerte. Sí, señores, hay que incentivar que vengan empresas, hay que incentivar el emprendimiento, hay que incentivar que crezcan los autónomos, que ganen dinero. No ahogarles, destruir empleos, destruir negocios, como si fueran cajeros automáticos infinitos. Y todo para financiar el derroche público y toda la demagogia que se come muchísima gente. Esa demagogia va a salir muy pero que muy cara y la va a acabar pagando el ciudadano medio. Aunque no lo sabe, lo va a pagar él. Y si no, tiempo al tiempo. Pero como siempre, vendrá la catástrofe y se tirarán balones fuera. No hemos sido nosotros, no. Esto han sido culpa de los grandes ricos y las grandes empresas. Los tiranos, el diablo. Lo de siempre, siempre la culpa es de otro. Siempre. Y seguirá habiendo gente comiéndose ese discurso.
Mientras tanto, el resto de países se llevan a las empresas, se llevan el empleo, se llevan la riqueza, se llevan la inversión, y nosotros nos llevamos las cuadras de burros. Lo peor es que le cuelan a la gente eso de es que los ricos pagan menos, es una vergüenza, es que es de sentido común. ¿De verdad habéis cogido alguna vez un libro de derecho tributario? ¿Sabéis lo que es el principio de progresividad? No, ¿verdad? No sabéis ni siquiera las fuentes del derecho. Si hay un tipo de gravamen del 30%, si cobras 1.000 euros vas a pagar menos que si ganas 5.000. Progresividad, señores. Y diréis, pero es que no es justo que el que cobra 1.000 pague el mismo tipo de gravamen que el que cobra 10.000. Es que no pasa así. Las rentas altas tienen un tipo de gravamen más alto. Pero una cosa es tener un tipo de gravamen más alto y otra cosa es tener un tipo de gravamen confiscatorio. Un 52%. Es que ya ni eso, un 50% es una vergüenza. Y claro, te vendrán los típicos que nunca faltan de es que hay que pagar la sanidad de todos y la educación de todos. Como si la única forma de recaudar más es subir impuestos. Claramente esta gente no sabe ni los principios básicos de economía. Os puedo poner perfectamente el ejemplo de Estados Unidos como os pongo el ejemplo de Reino Unido. Y mientras tanto aquí, pues bueno, vamos a subir impuestos, sí. ¿Qué puede salir mal? También vamos a subir el salario mínimo, pero ¿cómo no? Vamos a montar el cóctel perfecto para generar paro, señores. Es que yo me he llegado a plantear que la izquierda española está financiada por la derecha para hundir absolutamente en lo más profundo a la izquierda, porque si no, no lo entiendo. O sea, el cóctel perfecto para generar paro. Luego lo de controlar el precio de los alquileres. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, señores? O sea, algo que se ha visto que en Alemania fue un desastre. Vamos a copiarlo. En este país somos totalmente pioneros en copiar todo lo malo del resto de países. No nos fijaremos que hay un montón de países bajando impuestos, que vengan grandes empresas, que venga inversión, que venga gente con hambre a hacer crecer a su empresa. Vamos a incentivar a los emprendedores a ganar dinero. Vamos a darles facilidades. Vamos a generar empleo. Vamos a generar riqueza. ¿Cómo no? No, aquí vamos a copiar todo lo malo del resto de países, sí. Pero bueno, señores, no se preocupen. Si la catástrofe llega, se tirarán balones fuera, como siempre, ¿no? Y la gente se lo comerá, y es que la culpa ha sido no sé quién, no, nosotros no, y así eternamente. De verdad os lo digo, se produce una reforma absoluta a nivel económico, pero vamos, radical, o el futuro de este país a nivel económico no pinta absolutamente nada, pero nada bien. El nacionalismo siempre conduce a la violencia. Prueba de ello son los discursos de tono bélico que pronuncia el presidente catalán, Quim Torra. Uno de los rasgos fundamentales es su carácter excluyente, pero también el falseamiento de la historia con el que pretenden construir el supuesto mito de la nación. Hoy me gustaría empezar el vídeo hablando directamente con los independentistas, sí, con los que me escribís en los comentarios y concretamente con los amigos independentistas que en una sola semana he recibido 2 mensajes de 2 amigas que hacía años que no sabía nada y me han escrito solo para decirme esto. Voy a leer ahora un fragmento y luego ya leeremos más, Atención. Dice: para ya de menospreciarnos, por favor, y deja que cada uno tenga sus ideales y su opinión, sin criticar a ninguno de los dos bandos. Me está diciendo básicamente que me calle, que no puedo criticar a nadie. Esto de la libertad de expresión no lo tiene muy claro, Sigamos con otro. Hablas de una manera que demuestras mucho odio y no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Lo del odio además no es la primera vez, también me lo han dicho en comentarios aquí en YouTube. ¿Yo tengo odio? ¿Yo desprendo odio? ¿Seguro? Vamos a ver, independentistas, vamos a repasar quién desprende odio. Por ejemplo, Torra en agosto dijo esto. Nosaltres no ens anem a defensar, anem a atacar aquest estat espanyol injust. Y el 1 de octubre, Torra, que es el presidente de Cataluña, para que no lo sepa, animó a los independentistas violentos. Sí, dijo esto. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Y claro, animando, lo que pasó después no te sorprenderá. Por ejemplo, los independentistas en Girona entraron en un edificio del gobierno catalán y sacaron una bandera española. O por ejemplo, intentaron entrar en el Parlamento de Cataluña. Los Mossos tuvieron que intervenir, hubieron porras y los independentistas fueron golpeados. Y claro, Torra, después de animarlos, de llamar a atacar al Estado español, tuvo que hacer un discurso a favor del pueblo catalán. Atención, dijo: el bien más grande que poseemos en el mundo es nuestra propia gente, y por esta gente y por el bien del pueblo lucharemos y nunca cederemos. Nunca nos cansaremos ni perderemos el coraje ni la fe. ¡Viva la independencia y el pueblo catalán! ¿Os parece normal? ¿Os parece que soy yo quien desprende odio? ¿Seguro? ¿Estáis de acuerdo con todo este discurso que se dice en el mundo independentista?
¿Lo habéis pensado bien? ¿Seguro que lo defendéis? Lo digo porque lo que os acabo de leer no lo dijo Torra, lo dijo Hitler. Sí. Schwarze Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Es lebe unsere Bewegung, es lebe unser deutsches Volk. ¡Boom! Ups. Y curiosamente, el discurso de Torra parece mucho más bélico que el de Hitler. Ni Martin Luther King ni Gandhi han hecho discursos donde llamen a atacar. Al contrario, Gandhi incluso pedía respeto a los ingleses. Los discursos que hay en Cataluña siguen más la vía de Hitler y su amigo Goebbels, o como se pronuncie. En realidad hay un discurso del amigo Goebbels donde habla de los judíos, pero que si cambias judíos por españoles, podría ser cualquier político catalán. En realidad, vamos a hacerlo. Mirad. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen durch die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügen mal gestoppt werden. Lo que ha dicho en este discurso muchos lo hemos escuchado de independentistas, incluso públicamente. La expresidenta del Parlamento de Cataluña le dijo a Inés Arrimadas que se largue, y no una vez, varias veces. Mirad el último tuit. La diputada Inés Arrimadas es una inepta e ignorante, no sabe de economía, no sabe de inversión, no sabe de nada, y siempre hace un mismo discurso derrotista. Se debe encontrar muy mal en Cataluña, debe echar de menos su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí? Y la otra vez le dijo que se vayas a Cádiz directamente, le dijo así. Y atención, este tuit tiene más de 2.700 corazoncitos, ¿eh? No es un caso aislado, es mucha gente que piensa así. Por ejemplo, en una noticia en Facebook donde hablaban sobre Inés Arrimadas, mirad cómo la gente piensa lo mismo. Aquí tenéis una lista de comentarios donde la invitan a marcharse, pero había muchos más, voy a leer alguno de estos. ¿Qué te parece si te vas la primera? Ya estás tardando. No será verdad, charnega de mierda, llévate toda la basura que hace años que está ensuciando nuestro país. Hostia, nena. Da ejemplo y márchate tú primera. Que se vayan, no queremos ningún catalán ni ningún español que se sienta a disgusto con la República. Pero esto no es odio, esto es amor de los independentistas. El odio lo tengo yo, claro que sí. Fijaros que además tienen cientos de me gustas, corazoncitos, etc. Esto no son 4 personas, son cientos de fanáticos. No es que os compare con Hitler, es que estáis tomando la misma actitud, discurso e ideas que Hitler. No es comparación, es que estáis haciendo lo mismo pero en su estado inicial. Si es que hasta señaláis a establecimientos que no hablan catalán, que ya lo enseñé en este vídeo. Para no hablar de los lacitos, claro, que los vais marcando por todas partes. E incluso en la escuela señaláis a los que son hijos de guardias civiles. ¿Seguro que este es el camino que queréis seguir? ¿Seguro que soy yo el que desprende odio? Y no estoy exagerando, no son casos aislados, son demasiados casos ya. Incluso Montserrat Caballé, que por cierto esta semana nos ha dejado, una cantante súper importante catalana, casada con un aragonés, cuenta esto. Yo nunca se me olvidará que en una cena muy importante en la Generalitat de Cataluña hace años, estábamos mi esposo y yo cenando con el presidente, su esposa, etcétera, etcétera, y el ministro de Cultura, pero dijo una frase, dijo que yo era una catalana universal, una embajadora de Cataluña, etcétera, 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 y que mi único defecto era haberme casado con un extranjero. Un político catalán llamando extranjero a un aragonés. O sea, si no veis que esto sigue los pensamientos de Hitler, es que estáis ciegos de fanatismo. Hitler usaba palabras como el imperio e intentaba inculcar al pueblo alemán de que eran un pueblo muy especial. Bueno, en Cataluña también nos han hablado del imperio y nos intentan inculcar que somos un pueblo muy especial, milenario. Sí. Artur Mas, político catalán que fue presidente de Cataluña, que fue quien dio fuerza al movimiento independentista, dijo lo siguiente en un discurso a todos los catalanes en 2011. Per un país com Catalunya de fondes arrels europees que s'endinsen 12 segles enrere en l'imperi de Carlemany, l'aposta europea és indissociable de la nostra identitat mil·lenària. Y claro, estos mensajes de identidad milenaria hacen creer a muchos independentistas que son especiales y que tienen el derecho de hacernos callar a los que criticamos las mentiras e hipocresía de los independentistas. Por ejemplo, seguimos leyendo los mensajes que me enviaron esas dos amigas. Vamos a leer. Dice:
Yo solo quiero un país mejor para mis hijos, más respeto, menos corrupción, más igualdad. Hasta aquí uno diría, coño, pues como todo español, ¿no? Como no español ya, sino como todo el mundo en todas partes, ¿no? Pues no, ella solo lo quería por una parte. Sigue. Y más respeto para mi cultura y lengua, la catalana. Vaya por dónde. Pues que sepas una cosa, que si quieres un país sin corrupción, mejor lárgate de Cataluña, porque somos de los que más corrupción tenemos en toda España, ¿eh? A ver si nos informamos. ¿Os dais cuenta cómo le han metido en la cabeza que lo catalán es pureza, es luz, y que todo lo demás es malo y que solo quiere atacar a lo catalán? Es muy grave, ¿eh? Y atención al siguiente mensaje. No te reconozco, tío. Me sabe mal que pienses así y ataques de esta manera a nuestro pueblo. ¿Vuestro pueblo? ¿Os jode que venga a criticar lo que vuestro pueblo hace? ¿Os jode que enseñe las verdades, las mentiras que dice vuestro pueblo? Pues te jodes. No me gusta que me hagan callar, y mucho menos los fanáticos, los que se apropian del pueblo. Os han fanatizado, os han inculcado odio a los que piensan diferente a vosotros, a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestros vecinos. Hay una cosa que se llama libertad de expresión y os la queréis cargar. Mostrar la verdad de lo que hacéis, mostrar las mentiras que decís, no es odiar, es intentar parar esta locura. ¿Y vosotros os hacéis llamar el pueblo de Cataluña cuando no sois ni el 50% de los votantes de Cataluña? Y lo que yo hago es mostrar al resto de españoles que no todos los catalanes somos unos fanáticos cargados de odio a lo español. Somos muchos más catalanes los que no queremos atacar al Estado español, los que no queremos que nadie se calle por lo que piensan, ni queremos echar a nadie, y mucho menos no queremos señalar a alguien y lincharlo, como hacéis vosotros, independentistas. Y a los amigos y amigas que me escribís después de muchos años sin saber de vosotros para mostrarme vuestro fanatismo hitleriano, iros a cagar. Además es algo muy catalán, por lo que seguro que os gusta. Si aún queda algún independentista viendo este vídeo, espero que después de sentirse identificado con el discurso de Hitler, esto le haga reflexionar. Espero que te haga pensar y darte cuenta que te están inculcando odio a todo lo español. Y atención, esto no va de pueblos, esto va de personas de diferentes colores que aprenden a convivir sin odio, en paz. Y si no, haceros un test de ADN, a ver de qué pueblo sois, y así dejáis de seguir las estupideces de estos discursos cargados de odio. Es que habláis como si fuerais la raza pura catalana, mi cultura, mi pueblo, mi lengua. ¿Pero qué os habéis creído? Que aquí, en esta tierra, no hemos estado siempre, no se ha hablado siempre catalán. Ha habido muchas otras cosas antes que nosotros. Somos una mezcla de muchas culturas, de muchas razas, no seáis ignorantes. Mira, justo esta semana ha salido una investigación donde se explica que hace 4500 años atrás hubo una invasión en la península que se cargó a todos los hombres que había. O sea, a lo mejor la invasión era de catalanes, también podría ser, ¿eh? ¿Y si dejamos de mirar el pasado, de cargar el odio del pasado y miramos el futuro en paz? Independentistas, dejad el fanatismo. Daros cuenta que tenéis un discurso del odio que no ayuda a conseguir absolutamente nada. ¿Queréis la independencia? Perfecto. Debatirla, convencer al resto de que se ponga una ley para que se pueda hacer un referéndum. Ya lo expliqué en este vídeo, simplemente tenéis que hacer como otros movimientos. El voto a la mujer hicieron lo mismo, convencieron el Parlamento para que se cambiara la ley. La Unión Europea está gobernada por lobbies progresistas. Prueba de ello son los constantes ataques que reciben países del este como Polonia o Hungría por su defensa cerrada de las raíces cristianas del continente. Bruselas tiene un plan para eliminar esas raíces cristianas y reducir la natalidad de los pueblos autóctonos. Por eso cada vez más son los países que creen que la única solución es salir de la Unión Europea. Hay que buscar, pues, dentro del propio pasado europeo y de sus realizaciones y de su cultura y de su brillantísima civilización, pues aquello que seguimos siendo y que podemos ofrecer al resto del mundo, ¿no? Pero eso no se puede confundir pues con unas instituciones centradas pues muchas veces en lo minucioso y casi en lo irrelevante y al mismo tiempo muy al servicio de los lobbies, vamos a llamarlos progresistas en general, que se han adueñado completamente del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas y que son los que rigen la Comisión Europea pues prácticamente en todos sus aspectos, ¿no? Claro, eso tampoco responde ya a la realidad política del momento, ¿no? Sobre el futuro inmediato de Europa, pues como construcción política,
gravita el enorme riesgo de que la fisura que ya se advierte entre los países del este y los países occidentales, esa fisura se ahonde y se haga pues, un foso pues, prácticamente imposible de rellenar, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre el porqué de esa situación y darnos cuenta de que aunque efectivamente todos participamos de una misma cultura y de un mismo, digamos, arcón histórico del que podemos ir sacando los elementos comunes, pero la experiencia reciente del último siglo es muy distinta en los países del este y en los países del oeste. En los países del este vienen de sufrir una larguísima dictadura comunista que ha marcado completamente a esos pueblos y en algunos casos pues, los ha abocado pues, a una situación prácticamente límite desde el punto de vista social y cultural, que están superando con enormes dificultades, ¿no? Sin embargo, en Occidente, donde no se tuvo esa experiencia, se tiende pues, digamos, a minusvalorar lo que eso supone y por el contrario se busca la raíz del presente y se quiere proyectar hacia el futuro sobre un acontecimiento que es radicalmente contrario, que es el 68 y su herencia, del que ahora tenemos pues, prácticamente los 50 años, ¿no? Entonces, conciliar dos experiencias históricas que han marcado tanto las últimas generaciones, como son en Occidente el 68 y lo que de ello vino, y por otra parte la experiencia sobre el totalitarismo comunista y marxista de los países del este, es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo muy grande pues para tratar, que creo que no se está haciendo, para tratar desde los países dominantes en la Unión, que lógicamente pues son los países fundamentalmente los fundadores y además de eso los que tienen mayor peso político, económico, demográfico, para comprender esa situación. Y yo creo que en vez de eso lo que se está haciendo es arrinconando a los países del este, al grupo de Visegrado, y tratando pues de imponerles pues un conjunto de visiones, porque no son ni siquiera normas, de visiones que contrastan muy rudamente con su experiencia. Esos países no quieren circular por ahí y no lo van a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, pues lo que sucede es que esas razones de esos países del este están encontrando eco cada vez mayor en Occidente como consecuencia del vaciamiento moral que se ha producido en la construcción europea, ¿no? Entonces, el mensaje que nos viene del este es que Europa no puede ser solamente pues un conjunto de instituciones en una carrera loca y desenfrenada pues hacia un futuro, podríamos decir, en el que aspectos fundamentales de nuestra cultura europea sean desconocidos, empezando por la herencia cristiana y siguiendo pues, por elementos clave vinculados a la demografía, vinculados a la familia, vinculados al tejido social propio de los países europeos, ¿no? Y si todo eso se desconoce, pues evidentemente pues, nos estamos encontrando con una reacción muy grande en Occidente que lo que reviste es formas ya clarísimas de pensamiento y de acción política contra la propia construcción europea, ¿no? Una reacción muy grande. Hay unas elecciones dentro de unos meses, creo en el mes de mayo, y ahí hay una oportunidad pues, para que las nuevas sensibilidades que están aflorando en el conjunto de Europa pues, se hagan oír y probablemente pues, haya una posibilidad de, pues, en fin, de volver a construir también sobre bases algo diferentes a las actuales, ¿no? No deja de ser preocupante en ese sentido que en muchos países europeos se empiece a pensar que la solución pues, es la implosión, ¿no? de la UE, la salida del euro, el fin de Schengen. Yo creo que esas son cosas verdaderamente negativas si se llegase a ellas, ¿no? Pero por otro lado la cerrazón de las instituciones comunitarias y sobre todo pues, de los grupos políticos dominantes hasta ahora en Occidente, pues todos pues, absolutamente imbuidos de las ideas socialdemócratas, pues es lo que está empujando a las poblaciones en Occidente y a los gobiernos en el este pues hacia
hacia esa especie de separación o de cierto pues desafecto hacia la propia construcción europea. Entonces, ¿eso se podría corregir? Sí, pero desde luego cambiando la deriva hacia la que parece que se quiere encaminar Europa ya desde hace bastantes años, ¿no? Hay un peligro grande, ¿no?, en esta protesta que se está generando, y es que pues, huyendo del globalismo y del multiculturalismo, que parece una de las señas de identidad de la Europa que se nos presenta, pues se caiga en formas de nacionalismo extremo que puedan llegar también pues, a plantear pues, problemas que durante un par de generaciones hemos creído superados, ¿no? Eso es un peligro grave, porque precisamente los países en los que se está surgiendo una reacción más firme frente a la situación actual de las instituciones europeas, pues son también aquellas que tradicionalmente pues, han presentado pues, problemas de nacionalismo que a su vez están vinculados a problemas de fronteras que desde hace mucho tiempo no están resueltas y que están en suspenso, ¿no? Aunque no son problemas ahora mismo activos, pero que se podrían activar si nos encontrásemos con situaciones que lo propiciaran, ¿no? Eso es una posibilidad indudable. La otra, ¿cuál es? Pues la otra posibilidad, en el caso de que no se corrija el rumbo actual, pues es que lleguemos a unas sociedades europeas formalmente unidas por una superestructura política que en muchos casos, pues además, a su vez, está absolutamente vacía de contenido, ¿no? De contenido real, quiero decir, de proyecto para las poblaciones europeas, y en un estado de debilidad y postración frente a los grandes problemas del mundo actual, empezando por el gravísimo que propone a Europa la inmigración descontrolada, que pueda llegar pues, a situaciones internas. No estamos hablando ya de conflictos entre países, sino situaciones internas pues, de ruptura social grave, como han estado a punto de ocurrir en algunos momentos, en los años más próximos, en varios países europeos, ¿no? Pues con conflictos latentes que comienzan a manifestarse y que pueden llegar a adquirir mucha gravedad, ¿no? En todo caso, pues como vemos, lo que se adivina es una situación o un futuro de conflicto, vayamos por un lado, vayamos por otro, ¿no? Yo creo que lo que hace falta pues, es mantener pues, un cierto rumbo, ¿no?, que permita pues, la corrección de los mayores errores que se han estado produciendo hasta ahora, pero sin caer pues, tampoco pues, en extremismos, ¿no?, vinculados pues, a soluciones, pues, reverdecimientos de sentimientos nacionalistas que en Europa, pues, aunque pueden parecer dormidos, hay que tener cuidado siempre con ellos porque están ahí. La derrota militar de España frente a Estados Unidos en la guerra de Cuba supuso el fin de los territorios nacionales en tierras americanas. Perder Cuba fue perder el imperio colonial que durante el siglo XIX sufrió numerosas derrotas, como la de Filipinas también en el año 1898. El desastre suscitó la reacción de un grupo de intelectuales en España denominados la Generación del 98. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en este fatídico año? Del esplendoroso imperio colonial transoceánico de antaño, España, entrados en la segunda mitad del siglo XIX, ya solo conservaba algunas islas pequeñitas e insignificantes del Océano Pacífico, más Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Cuba era muy apreciada por los españoles, y durante la emancipación hispanoamericana de comienzos del siglo XIX había permanecido fiel a la corona. Con el destronamiento de Isabel II, un grupo de independentistas cubanos, a río revuelto, aprovechó la ocasión. Con el famoso grito de ¡Viva Cuba Libre!, estalló una revuelta en la localidad de Yara, en 1868, guiada por Carlos Manuel de Céspedes. La mecha había prendido y la situación tardó años en reconducirse. Finalmente, gracias al espíritu conciliador del general Martínez Campos, en 1878 muchos insurgentes aceptaron la paz en el cuartel español de San Agustín de Zanjón. En 1895, los independentistas volvieron a la carga, capitaneados por José Martí.
José Martí fue un poeta e intelectual que se puso al servicio de la causa independentista, fundando el Partido Revolucionario Cubano, y cuyos versos sencillos servirían de letra años más tarde a la popular canción Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Los cubanos, bajo su liderazgo, volvieron a gritar el Viva Cuba Libre, esta vez en Baire. El brote del 95 fue mucho más organizado. Los insurgentes se levantaron simultáneamente en más de 35 localidades. El gobierno de Cánovas envió de nuevo al artífice de la paz de Zanjón, al general Martínez Campos, para sofocar las revueltas. Esta vez Martínez Campos se encontró con un fuego que era ya incontrolable. Meses después, completamente desmoralizado por su incapacidad a la hora de resolver el conflicto, el general dimite y regresa a España. Le sustituirá Valeriano Weyler y Nicolau. Su gestión fue desastrosa. El gobierno de Sagasta, que toma la alternativa tras el asesinato de Cánovas, destituye fulminantemente a Weyler y dicta un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. También consigue llegar a un acuerdo con los rebeldes filipinos que también se habían levantado en armas contra la metrópoli. La cosa parecía haberse arreglado, y es entonces cuando la joven nación estadounidense se une a la partida. El presidente McKinley ofrece comprar Cuba y Puerto Rico por una generosa cantidad. No era la primera vez, otros presidentes ya lo habían intentado antes. La reina regente María Cristina y el gobierno ha de enfrentarse a una gran disyuntiva. Tenían la certeza de que los españoles jamás encajarían la venta, que verían como una enorme traición. La pujante burguesía catalana tenía importantes negocios en las islas, nunca lo permitirían. La otra opción, la elegida, fue rechazar la oferta e ir a una más que probable guerra, perdida de antemano. El gobierno yanqui, en una evidente maniobra intimidatoria, envía un acorazado de segunda clase, el Maine, a La Habana en enero de 1898, con la excusa de asegurar los intereses de los residentes estadounidenses en la isla. En febrero el Maine estalla por los aires por una explosión en la sala de máquinas. Mueren 256 personas. Sin embargo, los oficiales se encuentran en tierra disfrutando de un baile de cortesía organizado por las autoridades españolas. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa sensacionalista del todopoderoso magnate de prensa William Randolph Hearst se apresura a publicar un día después el siguiente titular: el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Los yanquis ya tenían su casus belli. La guerra empezó en abril. La flota estadounidense del Pacífico que fondeaba en Hong Kong se dirigió a Filipinas enfrentándose a la escuadra española en la batalla de Cavite. Las fuerzas estaban equilibradas, pero los buques americanos eran más modernos, estaban mejor blindados y tenían mayor potencia de fuego. España sufriría una derrota humillante. El segundo acto de la derrota sería en el Atlántico. El almirante Cervera hubo de enfrentarse de nuevo en desigual combate a una escuadra americana muy superior. El resultado fue el mismo. La guerra había terminado y en París se firmó un tratado de paz. Se perdían las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. Filipinas fue entregada a los Estados Unidos por $20 millones. Al año siguiente, las Islas Carolinas y las Marianas fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas. Aún así, España todavía conservaba sus posesiones africanas. ¿Qué consecuencias tuvo el desastre del 98? El desastre del 98 fue la gota que colmó el vaso de un proyecto de España agotado. El sistema canovista de turnos, de la Restauración, que consistía en que dos partidos se alternaban el poder, va a quedar muy tocado. Principalmente la gran consecuencia fue un revisionismo crítico del sistema, llamado regeneracionismo. Brotará también el nacionalismo catalán y vasco, con figuras como Prat de la Riba y Sabino Arana, y nacería un movimiento literario conocido como Generación del 98, con Pío Baroja, Azorín, Unamuno, Valle Inclán y Antonio Machado, entre otros.
Este movimiento va a reflexionar sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. El comunismo y el socialismo gozan de mejor reputación que el nazismo a pesar de haber cometido más crímenes. Mientras los nazis perpetraron el Holocausto, los comunistas mataron de hambre a millones de ucranianos en el conocido Holodomor. El comunismo habría matado a más de 100 millones de personas en países como la Unión Soviética, China o Camboya. Sin embargo, está extendida la mentira de que cuando el comunismo mata en masa se debe a un error y no a la aplicación de sus propias ideas. Pese a que las ideas comunistas y el socialismo ha causado muchísima más muerte, muchísima más pobreza y muchísima más destrucción que el nazismo, este tiene mucha mejor prensa y mucha más gente que apoya abiertamente esta ideología y no se sientan avergonzados por hacerlo. Y no hay una discriminación pública, y no hay un escarnio público, no hay una lucha sistemática contra estas ideas totalitarias y genocidas. Sin embargo, contra el nazismo sí. ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Por qué no son tratadas las dos iguales? Pese a que ya sabemos que prácticamente a la teoría y a la práctica son exactamente iguales. En el vídeo del manifiesto fascista ya explico las similitudes en la teoría y las similitudes en la práctica. Así que basándonos en todo esto que ya os he explicado, ¿por qué tiene una mucho mejor popularidad y mucha más aceptación que la otra? Pues bien, el principal motivo, y el que es más obvio y el que primeramente se debe decir, básicamente es que ganaron la guerra, sobrevivieron. Los estados socialistas sobrevivieron a los nazis, a los nacionalsocialistas. Entonces pudieron reescribir la historia mejor o ir variando más de lo que decían. El claro ejemplo está en el mayo del 68, una reestructuración total de las ideas socialistas para adaptarse a los tiempos. Eso es algo que el nazismo nunca tuvo. El nazismo siempre está anclado en una época muy concreta de la historia y hecha para esos votantes. Es una ideología adaptada a una situación. Una ideología que sale de un socialismo no marxista que está adaptado a unos términos concretos. Sin embargo, el demás socialismo, el socialismo marxista, como se suele entender, es un socialismo que ha ido adaptándose a lo largo de los tiempos y no habla igual una persona socialista del siglo XIX, una persona socialista de los años 20 y una persona socialista de ahora. En mayo del 68 hubo una reconversión en la que dejaron de centrarse en la lucha del obrero contra el patrón, del obrero contra el capitalista, y cambiaron a muchas luchas muy diversas. Luchas de la mujer, luchas de los homosexuales, por raza, por muchas cosas diversas. Entonces eso es un lavado de cara que hace que mucha gente ahora mismo acepte el socialismo de ahora, no el socialismo de antes. El socialismo de antes era muy diferente al actual. De hecho, si el nazismo hubiese ganado la guerra, lo más probable es que todos los socialistas de ahora fuesen nazis, básicamente. Porque básicamente están apoyando lo mismo, solo que con el lavado de cara del 68. Habría un nazismo de tiempos modernos y seguiría la gente tan contenta como siempre. La cosa está clara porque además las luchas del 68 ya podían existir incluso en el nazismo. En la época nazi nace el primer lobby gay, el primer lobby homosexual, que consiste en las SA. Las SA eran famosas por tener una iniciativa homosexual de aceptación por los homosexuales y de reivindicación de los homosexuales. Cosa que en el comunismo no pasaba. En la Unión Soviética eran acusados de capitalistas y de burgueses los homosexuales. Se creía que era una fiebre burguesa porque veían que en las sociedades más abiertas, más tolerantes y más capitalistas había más homosexuales, que eso básicamente era por la aceptación. Cuanto más se acepta, más salen del armario. Entonces se acusaba a la gente homosexual de burguesa. De hecho, en Cuba los metían en campos de concentración, apoyados por el Che Guevara, para curarles entre comillas, claro. Y le decían que el trabajo los hará hombres. Entonces realmente no existe esta diferenciación progresista entre comunismo y nazismo. El nazismo podía haber sido tan progresista, entre comillas, y tan 98ista como lo es ahora el socialismo. Entonces esto demuestra que sería la prueba del tiempo, la adaptación a lo largo del tiempo, lo que hace que ahora sea más aceptado. Y no la teoría original, que era muy parecida y no incluía todas estas cosas que usan ahora para convencer, porque es que eso era incluso al revés, era lo contrario. Los nazis eran más propensos en esa época a luchar por cosas ecologistas o por causas animalistas. Eso no existía entre los socialistas. De hecho, al sobrevivir la Unión Soviética mucho más tiempo que los nazis, y al ser los regímenes comunistas actuales herederos de esa ideología aproximadamente, han podido lavar más la cara y han podido crear muchos más negacionistas. Existen dos genocidios muy claros en ambos bandos, el Holocausto y el Holodomor.
El Holocausto consistió en un genocidio étnico perpetrado por los nazis, en los que se eliminaron judíos, gitanos, síndromes de Down y muchísimas otras creencias diferentes al régimen. Sin embargo, los socialistas de la Unión Soviética también hicieron algo parecido. El Holodomor, que en ucraniano significa matar de hambre, consistió que durante la invasión de Ucrania, los pequeños propietarios de tierras, los que tenían unas tierras para autoconsumo, para comercio, para producción, se negaron a entregar todas sus posesiones al partido. Así que el partido lo que decidió es plantar el ejército allí, no dejar producir a nadie absolutamente nada y matar de hambre a un país entero. La cifra no supera a la del Holocausto, se calcula entre 1,5 millones y 4 millones de muertos, pero tiene una crueldad parecida y puede ser igualmente repudiable que el Holocausto. Sin embargo, gracias a la propaganda socialista que ha llevado durante mucho más tiempo, que se ha existido durante mucho más tiempo, hay mucho más negacionista del Holodomor que del Holocausto. Si queremos cifras mucho más grandes que las del Holocausto, podemos encontrarlas en la Unión Soviética, con 20 millones de muertos, o en la China de Mao, con el gran salto adelante, y vemos unas cifras totales de 60 millones de muertos. Se puede argumentar también que es que eso eran muchos muertos, lo que pasa que en un territorio mucho más grande y con mucha más población. Pero entonces, si nos vamos a porcentajes, Pol Pot, un dictador comunista de Camboya, supera por mucho a los genocidios porcentuales de Hitler. Pol Pot masacró a 1/3 de su población. Quiso reorganizar y reestructurar tanto su población y su país que mató a 1/3 de la población. El mayor genocidio porcentual de la historia. Pero claro, el bando socialista ha tenido muchos más años para limpiar la cara y negar todo esto e inventar excusas y teorías de la conspiración para explicar que esto jamás ha ocurrido. Otros muchos argumentan que el problema de que el nazismo sea más odiado es que era sistemático contra un tipo de persona y el comunismo era, bueno, que por errores del sistema. Bueno, esto tampoco es del todo cierto porque mientras unos efectivamente mataban judíos, gitanos, negros y demás, los comunistas mataban burgueses, empresarios, capitalistas, pero bueno, y luego opositores como en todos los regímenes, pero como los empresarios siempre han estado más odiados que los judíos, que ahora actualmente nadie odia a los judíos, o por lo menos muy poca gente, pues se le ve mucho más justificado, se ve más justificado matar capitalistas que matar judíos. Porque se ve que matar capitalistas, pues hombre, es que yo he visto mucha gente justificándolo como, oye, es que a ver, es que eran capitalistas. Y parece ser que esto mucha gente lo ve bien, lo ve, bueno, que, oye, que se lo han buscado. Mucha gente justifica el Holodomor diciendo que, hombre, es que había que masacrarlos porque ellos mismos estaban quemando con sus propios cultivos para que el ejército no tuviera nada que comer. Claro, se morían a propósito ellos mismos para, vamos, protestar contra el régimen. Sí. También la diferencia sería, el nacionalismo ya es un cierto tipo de colectivismo por países, un colectivismo seccional, que ya está muy abandonado, que ya no cuela en la gente, la gente no lo acepta demasiado, es bastante como pasado de moda, por así decirlo. Entonces todas las teorías políticas que se basen en él ya quedan muy anticuadas. Y como el socialismo, en teoría, no era nacionalista, aunque luego siempre lo era a la práctica, parece ser que no pasa nada, se le puede perdonar al socialismo porque, bueno, no era nacionalista y como no intentaba convencerte con eso, pues no queda tan anticuado. También otra diferencia es que todos los manifiestos comunistas y todos los manifiestos de socialismo y toda la propaganda socialista empezaba bastante como bonita, como más maquillada, aunque luego era todo puro odio contra el capitalista y todo puro odio contra el burgués, contra toda la sociedad liberal y contra todo esto. Sin embargo, se ha camuflado mucho todo eso, entonces ahora la gente tiende a pensar que era más es que hacen el bien, quieren hacer el bien, cuando los nazis simplemente ya todo el mundo ha aceptado que querían hacer el mal por el mal y posicionarse por encima, cuando también era lo que querían hacer los obreros y el Partido Comunista, que era imponerse a todo lo que no eran ellos. Sin embargo, la gente empatiza más con un obrero por ser obrero, y también porque hay más obreros, que con lo que es con la idea residual del nazismo, que sería imposición por imposición sobre el judío. Ya se olvida la gente que también era un movimiento obrero exactamente igual que los socialistas. Y también por esto mucha gente se piensa que el socialismo ha matado por error, no por malas intenciones de los gobernantes, sino por equivocaciones que han tenido, porque tenían que probar en un experimento nuevo y se justifica muchísimo. El socialismo es el genocida más justificado de la historia. Sin embargo, en el nazismo sí que estaba ya de entrada el genocidio, sí que se defendía ya exterminar a los judíos, cuando realmente a la práctica
es imposible aplicar el socialismo sin ese genocidio, sin llevarlo al extremo, sin esa lucha contra la oposición, contra la diferencia de pensamiento y contra la diferencia de comportamiento. Corrientes actuales han sido mucho más pacíficas porque están salidas de después del 68. Están reformadas y no es una visión... Los socialismos de ahora no son tan extremos, no llevan al extremo tanto, no buscan una revolución de un día para otro, eliminar la propiedad privada del tirón y poner a todo el mundo al servicio del Estado. Son más progresistas, más reformistas. Vienen más de la escuela de Gramsci, de ir convenciendo a la gente poco a poco para que al final sea la propia gente la que esté pidiendo el comunismo y no centralizarlo, o de la escuela fabiana inglesa, del socialismo inglés, que serían pequeñas luchas para ir remodelando la sociedad poco a poco, no todo de golpe. Entonces por eso ha sido más pacífico, porque se está calmando mucho. La visión socialdemócrata del comunismo es la que está triunfando más, que en oposición a la vertiente revolucionaria del comunismo apareció la versión socialdemócrata, que sería el marxismo progresista, el marxismo poco a poco, la visión reformista. Entonces esta visión, entonces ya se le llama socialismo a cosas que en un origen serían el socialismo reformista. Entonces el socialismo revolucionario se autoimbuye de estas visiones más modernas. En resumen, el socialismo real, el socialismo de Unión Soviética, es tan odiado como el nacionalsocialismo hitleriano de Alemania, de la Alemania nazi. Sin embargo, el socialismo se ha evolucionado tanto con el tiempo que infecta a muchas más mentes, que han convencido a muchas más personas, pero no el original, sino una versión moderna de después del 68 y luego ya una reforma de última hora de los 90, ya no partiendo de la Unión Soviética, sino de Venezuela, y que hace que mucha más gente confíe en él, pero no por que se olviden los dramas anteriores, sino porque se ha convertido en otra cosa y ya se está vendiendo como algo diferente, como algo nuevo y como unas reivindicaciones que no existían en esa época. Y el nazismo siempre se ha usado por el que ha triunfado para culpar todos los planes que no salen bien o todo socialista disidente como nazi o como facha. El claro ejemplo es el de Stalin y Trotsky. Ahora Trotsky es el mal, Trotsky es el fascista, es el nacionalsocialista y es lo peor. Siempre es el chivo expiatorio que se usa para decir no, es que esto era fascismo, no era socialismo. El nazismo y el fascismo solamente ahora actualmente, después de este tiempo, se ha convertido en un vertedero de las malas ideas socialistas. Por eso es más odiado, no porque sea algo diferente. Es al espejo al que no quieren mirarse y las excusas que ponen es que ese espejo se llama de otra manera, tiene otro nombre, por lo tanto no es culpa suya. Y esto va a pasar siempre, va a ir pasando siempre. De ahí sale lo del neoliberalismo, que realmente el neoliberalismo no es más que socialismo y las ideas socialistas y las ideas estatistas y socialdemócratas mal aplicadas. Entonces siempre que intentan hacer algo que no les sale bien, lo llaman neoliberalismo y así sus votantes quedan tranquilos. Así que realmente no es que el socialismo esté mejor visto, es que el socialismo ha cambiado y ha dejado atrás ideas que ya no convencen y ha adaptado nuevas ideas, mientras que el nazismo se ha quedado estancado en una época. Y esa sería la gran diferencia que hay entre ambos. Y por eso mismo uno queda bien, uno no pasa nada si lo eres abiertamente, porque nadie tiene muy claro exactamente qué estás defendiendo. Y el nazismo es ese vertedero al que se le ha culpado de todos los males, con razón, pero que es culpa al socialismo. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la siguiente semana en Debería Ser Noticia.